Ya se ha emitido a nivel mundial el documental de Cristóbal Colón, ADN, su origen, donde prometían cambiar los libros de la historia universal, dándole un origen a Cristóbal Colón, un origen que lleva 500 años de debate historiográfico y donde más de 30 países se achacaban ser el país originario de Cristóbal Colón. Y como os dije en el vídeo de ayer, hoy íbamos a estar aquí analizando ese documental con esos datos. Y tengo que decir que después de ver el documental a mí se me quedó la misma cara que Carlos II. No entendí absolutamente nada. No es que no entendieran las teorías y la teoría final que se ha establecido, sino que no entendía el gasto de dinero público que se ha invertido en esta investigación para que al final nos quedemos como estábamos al principio. Y es que el documental tiene mucho que analizar, así que vamos por partes. La primera parte del documental se centró en demostrar que los restos de Cristóbal Colón se encontraban en la Catedral de Sevilla. Bien, sobre eso ya no había ninguna duda, a pesar de que República Dominicana, en la basílica que construyeron, defienden que los restos de Colón están allí. Bien, pues las pruebas de ADN han demostrado que realmente Cristóbal Colón está en la Catedral de Sevilla. Ahora bien, hay una teoría historiográfica que dice que, bueno, y que acierta en que Cristóbal Colón, los huesos de Cristóbal Colón viajó por varias partes del mundo, aunque en parte lo desmiente este documental. Esta teoría dice que los huesos de Colón se encuentran repartidos entre Cuba, República Dominicana y la Catedral de Sevilla aquí en España. Al no analizarse los huesos de República Dominicana porque el gobierno no lo autorizó, esta teoría sigue vigente, con lo cual ya sabíamos que en la Catedral de Sevilla se encontraba Colón, pero también cabría la posibilidad de que en República Dominicana también se encontrase partes de estos restos de Colón. Y el documental tampoco da respuesta. Y la segunda parte del documental, la cual a mí además me pareció un tanto aburrida, prometía desvelar el origen de Cristóbal Colón. Bien, esto es ya muy debatible, todo lo que sucedió en ese documental. En primer lugar, lo que no entendí es, si hay 30 nacionalidades, 30 naciones, 30 estados que se achacan a sí mismos ser el país de origen de Colón, ¿por qué únicamente decidieron estudiar 8? Para las personas que han desarrollado la investigación, se supone que eran las 8 versiones que más peso histórico, bueno, eso de histórico luego lo vamos a analizar, que más peso tenían, descartando las otras 22 opciones. Pero es que encima, a pesar de que hay 30 países que se achacan ser el país de origen de Colón, existen muchas más teorías. Por ejemplo, en el caso español, ya han demostrado de que las dos versiones gallegas que existen, las comparaciones de ADN, pues no desvelaban que no eran ciertas. Pero es que hay 5 teorías gallegas. Por otro lado, se han saltado la catalana y otras tantas. No entiendo por qué, con qué rigor histórico y no científico, han desechado las otras. Las 8 teorías que defendían el origen de Colón, para los historiadores eran teorías que ya se caían por sí solas, ¿no? Eran teorías totalmente refutables. Y casualmente han elegido esas 8. Hay otras teorías que son mucho más interesantes, ¿no? Y que no han analizado. Tampoco han desvelado o tampoco han negado la procedencia genovesa, que es la que se acepta oficialmente e historiográficamente sobre el origen de Colón. Tampoco. Sin embargo, a través de estudios genéticos han demostrado que Colón tenía un origen judío. Lo primero que me quedé un poco loco fue, vamos a ver, a través de un estudio de ADN no se puede saber la confesión religiosa de una persona. En segundo lugar, tampoco han dado las cuestiones, ni los pasos a seguir, ni las pruebas, no han demostrado ni siquiera las pruebas para llegar a la conclusión de que Colón era sefardí, era judío sefardí. La teoría de que Colón pudiese ser judío ha estado también siempre. Hablamos de que en ese momento, en los territorios que hoy es España, pues existía esa controversia entre cristianos y judíos, convivíamos
con judíos, los cuales además los reyes católicos en 1492 los expulsa de la península ibérica, pero aquí se quedaron judíos, otros se convirtieron falsamente a la religión católica, pero realmente no han demostrado nada. O sea, ¿en qué se han basado para decir que Colón era sefardí? Han montado como una especie de novela, una especie de película muy bien guionizada, pero que realmente no deja de ser una teoría más. Además establecieron el origen de Colón en el arco mediterráneo. Hostia, ¿cuántos países abarcan el Mediterráneo? Luego se dedicaron de que Génova no podía ser por la poca cantidad de población judía que había, lo mismo con Sicilia, lo mismo con el sur de Francia, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo habéis llegado a la conclusión de que Colón era judío? Pero es que encima decían que era judío sefardí, es decir, español, lo que indica que el resto de territorios europeos mediterráneos se descartaban por completo. Y al final quedó en que Colón pertenecía, nació en lo que hoy es España, muy seguramente en Valencia, pero sin ninguna prueba. Con lo cual volvemos al punto de partida. También pudo haber sido genovés. Cierto es que las comunidades judías, por esa discriminación social, se relacionaban entre ellos, procreaban entre ellos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo demuestras tú la confesión religiosa de una persona a través de su ADN? Es decir, si a mí me hacen un estudio de ADN, podrían decir si soy católico, si soy musulmán, si soy ateo, si soy agnóstico, si soy judío. Es imposible. Además, el documental se estrenó un 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Ya Colón puede haber sido español, prácticamente establecen que fue español. Nacionalismo puro y duro. ¡Viva España, Bocami! ¡Tú eres español! Otras de las carencias que vino el documental fue la falta de historiadores. Al fin y al cabo somos los expertos en el tema. Ahí han trabajado genetistas, han trabajado edafólogos, especialistas en múltiples campos científicos, pero ¿cuántos historiadores han salido en el documental? ¿Y cuántos aficionados a la historia? De hecho, casi todas las teorías que llevaron y que dieron por buena eran de aficionados. Esto se traduce una vez más en el ninguneo hacia los historiadores, hacia la profesión del historiador y también en intentar dejar a la ciencia por encima de las carreras humanísticas, que en este caso era la arqueología y la historia. Parece que lo que dice la ciencia es irrefutable y no hay discusión, pero anoche quedó patente de que no es así. Y en España hay muchísimas personas especialistas, catedráticos, doctores, historiadores, investigadores. Está la Real Sociedad Colombina de Huelva, con la que tampoco contaron su ayuda. No lo entendí. Yo esperaba algún miembro de la Real Sociedad Colombina de Huelva en el documental y tampoco han denigrado a los historiadores. Lo único interesante, pero ya a modo de curiosidad, que sí que desveló el documental, fue que Diego Colón, a quien históricamente se ha relacionado con ser hermano de Cristóbal Colón, realmente las pruebas de ADN han desvelado que no eran hermanos. Si eran familia, ellos dicen que de cuarta o quinta generación, lo que se convertiría en un primo segundo de Cristóbal Colón, pero que realmente no eran hermanos. Bien, esto a modo de curiosidad, porque Diego Colón tampoco jugó un papel importante en la historia de España, ni en la historia de América, ni de la historia de Cristóbal Colón. Realmente a lo máximo que llegó como papel histórico de Diego Colón fue que llegó a ser gobernador general de las Indias, pero después de eso poco más. Y la teoría judía, según ellos, por el ADN, cosa que vuelvo a repetir, no se puede adivinar la confesión religiosa de una persona por el ADN, pero para aquellas personas que dicen que los judíos, los sefardíes, eran un grupo muy reducido, que no se relacionaban más allá con personas de su misma confesión religiosa, se casaban entre ellos, tenían hijos entre ellos. Estamos hablando de un tiempo de una gran conversión al cristianismo de un gran número de judíos, porque eran obligados y no querían ser expulsados de los reinos cristianos hispánicos por los reyes católicos. El propio Cristóbal Colón, si es verdad que era judío sefardí, se casó con una cristiana en Portugal, con Felipa Moniz de Perestrello, y mantuvo relaciones sexuales con una cordobesa, que también era cristiana, con lo cual estamos hablando que hubo mestizaje, así que la teoría de que era judío, según como la presenta el documental, se cae por su propio peso porque es contradictoria. Puede que algún antepasado de Cristóbal Colón
fuese judío, pero eso no quiere decir que Cristóbal Colón ni fuese judío, ni fuese sefardí, ni hubiera nacido en España, y mucho menos en Valencia. El dato que da para decir que nació en Valencia es esta persona que sale, que al final falleció y que el documental está dedicado a él, es que perteneció a una familia de tejedores de seda, eh, pero sin ningún dato histórico realmente contrastado. Y ya sabíamos por la historiografía oficial que los padres de Colón se dedicaban pues a la seda, a la lana y que eran comerciantes. Con lo cual, después de ver el documental, yo me he quedado igual que al principio, igual que antes. Realmente, no, salvo que Colón realmente se encuentra enterrado en la Catedral de Sevilla, cosa que ya se sabía, y que Diego Colón no es hermano de Cristóbal Colón, nos hemos quedado igual. Así que oficialmente, como no han demostrado nada, Colón seguirá siendo genovés. Y la teoría de que es un judío sefardí, al no haber sido demostrada, pues seguirá siendo una de tantas teorías más. En definitiva, esto es un claro ejemplo del ninguneo hacia la figura del historiador, hacia las personas que llevan toda su vida investigando, leyendo y escribiendo sobre la figura de Cristóbal Colón. Y más importante, es que 500 años después, ni siquiera los avances de la ciencia han podido desvelar el gran secreto de Cristóbal Colón que él mismo mantuvo en vida. Ya sabemos que Cristóbal Colón, para acceder a las élites sociales a las que accedió y conseguir que los reyes de Castilla le financiasen o le permitiesen ese viaje, tuvo que mentir mucho. Y 500 años después, a Colón aún no se le ha cogido las mentiras. Así que seguirá siendo el gran personaje místico de la historia universal. Ni siquiera los avances científicos de 500 años han podido desvelar el secreto de Colón. Y lo de ayer se convirtió simplemente en un derroche de dinero público donde han ganado dinero, por supuesto, la productora y, como no, Televisión Española. Y hasta aquí el vídeo. Si te gusta, regálame un like, suscríbete al canal y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, polizones. Chao.